Buenas tardes a todos. Hoy vamos a hablar de la presentación de un libro que ha hecho el destacado periodista, licenciado en Ciencia de la Comunicación, docente, con años de trayectoria en medios muy importantes y que tiene títulos muy reconocidos y muchos de ellos vinculados con periodismo de investigación, como por ejemplo el negocio de los derechos humanos, el negocio de la impunidad, la herencia acá, y acaba de presentar este libro que se los recomiendo, Érase una vez en Argentina, que tiene algo, ya en el prólogo anuncia, habla un poco de un título que inspira en un film de Quentin Tarantino, y el libro narra básicamente, lo voy a explicar con mucho más detalle que yo, narra básicamente todo esto que nosotros a veces llamamos el Ministerio de la Impunidad y la Venganza, algunas acciones que los que somos abogados, acá veo que hay muchos, nos ha chocado profundamente, porque a ninguno de nosotros, siendo abogados, no siéndolo, se nos hubiera ocurrido decir lo que dijo en su oportunidad Cristina. A mí me absorbió la historia y ustedes seguramente lo va a condenar. Y lo triste de todo esto es que los jueces, a los que se los dijo de un tribunal, en lugar de hacerla detener, inmediatamente la miraron impávidos hasta con un cierto grado de temor. Y esto es preocupante porque cuando se produce una defección en la justicia de estas características, se pierde el respeto a quien, como decimos los abogados, es dentro de la estructura institucional la ratio última del poder. No es novedad que en el país se instaló una asociación ilícita para cometer actos de corrupción. Esta asociación ilícita fue constituida con, cuando hablamos de asociación ilícita, aclaro que no hace falta que exista una formalidad jurídica, ni que se impone ningún trámite administrativo de reconocimiento de autoridad competente, sino basta para tener configurada la asociación ilícita el acuerdo de un grupo de personas para formar parte sin que se requiera una manifestación corporal o verbal determinada, sino que se tenga claramente como propósito delinquir. Y en muchos casos este simple acuerdo de voluntades, aun cuando no se puedan cometer esos delitos, la asociación ilícita queda configurada, y aun cuando carezca de organización jerárquica, que en este caso sí la tiene porque la figura legal no exige, pero sí agrava a quienes forman, si bien sanciona el artículo 210 del Código Penal y 210 bis a los que forman parte de esta asociación o banda de personas, la agrava con elevando el mínimo de la pena sensiblemente de prisión o reclusión para los jefes u organizadores. El jefe organizador no solamente el que aúna todas las voluntades, ese acuerdo tácito o formal de voluntades, nunca va a ser formal desde luego, porque nadie ha firmado un documento escrito para decir que va a cometer hechos ilícitos, sino aquellos que ejercen una relación de poder, de superioridad, que no solamente está en la organización, en la planificación, sino que también ejercen con su autoridad una suerte de temor reverencial. Este es justamente el caso que hoy nos ocupa, el caso de Cristina Fernández, que evidentemente hizo esto con el propósito de cometer la más gigantesca máquina de saquear las arcas de un Estado a partir del direccionamiento de la obra pública. Como hemos dicho muchas veces, esto no tiene solamente una parte, porque para que haya corrupción se necesitan los dos términos de la ecuación, y en este sentido fue muy claro lo que ocurrió con todo el sector de la construcción. Más de casi un centenar o más de empresarios desfilaron por tribunales como arrepentidos, esa figura creada justamente por lo que evocábamos antes, para demostrar que se produce un hecho de corrupción, no quedan generalmente plasmados en instrumentos privados o públicos hechos de estas características. En consecuencia, la prueba se hace muy dificultosa. Esto merece un capítulo aparte, porque si bien la prueba se hace muy dificultosa,
también hace muchísimos años, en la época en que el presidente de la República fue Arturo Illia, se reformó el Código Penal y si bien, como todos sabemos, en todo tipo de existe por garantía constitucional la presunción de inocencia, uno tiene que demostrar que alguien ha cometido un hecho ilícito para que sea condenado. Pero lo que llamamos en onus probandi, la carga de la prueba se invierte en el caso de los funcionarios y es el funcionario el que debe demostrar que no se enriqueció ante el requerimiento que le pueda hacer un fiscal o la denuncia que le pueda hacer alguien. Por eso, en este sentido, no exculpamos de responsabilidad a Canicoba Corral cuando, en una decisión, por cierto, muy extraña, se le permitió que llegara a los 75 años, se jubilara, sin que fuera removido como hubiera correspondido. Pero la no remoción no implica que hayamos iniciado con otros colegas diputados una acción por enriquecimiento ilícito para que nos demuestre cómo su impúdico patrimonio se puede compadecer, sabemos que no, porque basta la comparación de sus ingresos, entre los cuales mayoritariamente, prácticamente, se encuentra los saberes que percibía como magistrado y el enriquecimiento ilícito en el que ocasionó, y que lamentablemente no es una rara avis en todo esto. Sin más, quiero por último señalar que cuando hemos denunciado esta maquinaria de corrupción, lo hicimos en la inteligencia de que a partir del 10 de diciembre del año pasado sabíamos que se iba a instalar en su plenitud el Ministerio de la Venganza y la Impunidad, un Ministerio de la Venganza y la Impunidad que, si bien como asociación ilícita no está definido como una institución, existe, que se plasma a través de las distintas acciones que se fueron cometiendo y que puntualmente toda esa maquinaria de ese aparato de impunidad que comienza con la designación de Alberto Fernández como presidente por parte de Cristina, que sigue después con, lo hemos dicho hasta el hartazgo, con la designación de Zanini como abogado del Estado, como abogado como procurador general del Tesoro, que sigue con Juan José Mera a cargo de la Oficina de Protección de Testigos, alguien muy vinculado al Instituto Patria y uno de los creadores de Justicia Legítima, y que se ve dando al transcurso del tiempo y que tiene los últimos capítulos en la defección, o mejor dicho, en el desistimiento de distintas querellas, empezando por la de Tesorero Sauces por parte del actual titular de la Oficina Anticorrupción, Félix Kraus. Y en esto, y ya me detengo, y por supuesto también en la Unidad de Intervención Financiera. Y para que ustedes vean que más allá de los cantos de sirena, de un acuerdo que se está pidiendo por parte de la expresidenta y en realidad presidenta de facto del país, porque el que gobierna es su vicario, como lo decimos siempre, en el presupuesto hemos descubierto una perlita, que es que todos aquellos organismos de control, como pueden ser, empezando por el Poder Judicial y siguiendo por la Unidad de Información Financiera, la UIF, a cargo del doctor Carlos Cruz, o de la OA, a cargo del doctor Félix Kraus, todos esos organismos están siendo desmantelados en lo que hace a sus plantas permanentes. El Poder Judicial, por ejemplo, en el presupuesto cuenta con un aumento de un 50% inferior al promedio de todos los sueldos de la administración pública. En la inflación que calcula este presupuesto, que es un dibujo, zaraza, como dijo Guzmán, es del 29%, pero fíjense que los gastos de todas las jurisdicciones que se refieren con los organismos de control, siendo la inflación del 29%, aumentan un 17%, o sea que quedan 12 puntos abajo de la inflación presupuestada, que sabemos que va a ser mucho más. Y si vemos en el caso de la UIF, que es el que más me preocupa, en el caso de la UIF hay una rebaja del 4% en cuanto a la planta permanente, 4% menos que el 2020 con inflación. O sea que esto, ¿qué es lo que provoca? O anticipa que va a haber despidos, como ya hubo, de todo personal técnico capacitado y con responsabilidad jerárquica, que son plantas que vienen permanentes, ganadas por concurso, incluso durante el gobierno de Juntos por el Cambio no fueron removidos y venían de administraciones anteriores,
los van a sacar ahora y los van a echar como ya echaron a 16 y los van a sustituir por contratados. Y los contratados, que es el rubro servicios técnicos y profesionales, crece, mientras el otro bajaba un 4%, el aumento es del 318%. Esto que tiene por objeto contratar gente que sea adicta al gobierno y que evidentemente la van a reclutar seguramente el Instituto Patria. En ese marco, yo no creo que podemos caer en ingenuidad de si la presidenta o la expresidenta quiere llegar a un acuerdo. Desde Juntos por el Cambio vamos a estar absolutamente contestes en hacer ese acuerdo, pero que empiece respetando la justicia, el Estado de Derecho, la Constitución. ¿Por qué? Que retire la reforma judicial, por un lado, que ese artefacto goebbeliano llamado odio, que tiene por objeto conculcar la libertad de expresión, sea directamente suprimido, y que por supuesto no insistan más con las fantasías de querer echar a Casal o querer apretar, como está sucediendo, y vemos claro las direcciones que está teniendo esto, de querer influenciar sobre la Corte Suprema en el caso de Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli. Si ella se compromete a respetar la Constitución, algo tan sencillo, no hace falta hacer acuerdos de tipo corporativo y que son absolutamente antirrepublicanos, sino simplemente decir que tener la vocación de cumplir con la Constitución. Claro, las cosas que nosotros pedimos, respeto a la propiedad privada, independencia de poderes, respeto al Estado de Derecho, no se dan, no van de la mano de los cánones que pregona el Instituto Patria. Sin más, y ya presentado, como lo hicimos con nuestro amigo Luis Gasulla, queremos que la primera pregunta sea: ¿qué fue lo que te inspiró a hacer este libro, Eras una vez en Argentina, Luis? Que sabemos que no ha sido de fácil, lo publica la editorial Duncan, pero sabemos que no es un libro que haya sido de fácil posibilidad, que, en fin, que muchos estén muy de acuerdo con su contenido y en consecuencia no haya existido alguna suerte de influencia para que alguna editorial por ahí no lo haya querido publicar. Y bueno, y nosotros te ofrecemos este espacio justamente para que nos comentes tu libro, todo lo que en él está, el plan de Cristina para vengarse de sus denunciantes, la ferocidad con que se está actuando en los tribunales de Dolores con un juez absolutamente guionado por justicia legítima como es Alejo Ramos Padilla, el operativo PUF, que lamentablemente cuando uno escucha la palabra PUF no puede menos que pensar en PUF. ¿Qué significa PUF? Alguien que desaparece. Y esa palabra, desaparición, es una palabra que irrita muchísimo los oídos de los argentinos después de la noche negra que vivimos con la dictadura militar. Y es lamentable que diputados como Eduardo Valdés, a quien conozco de hace años, se hayan prestado a esto con una mansedumbre ovina para someterse a los mandados de Cristina Elizabeth Fernández. Así que la primera pregunta es esa y empezamos un diálogo activo. Por supuesto que todos pueden preguntar a través del chat privado y estamos a disposición de que así lo hagan. Jorge, bueno, buenas tardes, gracias a todos por estar, gracias por la invitación, muchas gracias. A ver, Eras una vez en Argentina, nació el año pasado, es el primer libro en el que yo me siento bastante protagonista porque habías vivido la mentira desde adentro, conocí a varios de los integrantes de esa mentira y algunas fuentes que sabía que no estaban involucradas en las cuestiones que se estaba diciendo. Desde febrero del 2019, los zócalos de C5N hablaban de Extorsionelli, el fiscal Carlos Stornelli, con el zócalo Extorsionelli, ya estaba sentenciado como un fiscal extorsionador, lo cual cualquier periodista de investigación que conoce a algunos protagonistas de la justicia, de Comodoro Pi, los peores y los mejores, sabía quién está en la joda y quién realmente es un tipo honesto, probo y que investiga seriamente. Stornelli estaba entre los que realmente eran un fiscal valiente y sabía que no estaba en esas cuestiones. Daniel Santoro lo mismo, te puede gustar o no,
sus investigaciones periodísticas, podés coincidir o no, te puede disgustar su rol televisivo en Animales Sueltos, lo que pasaba, pero también cualquiera que está en el periodismo sabe que es un tipo que hace 25 años vive en la misma casa, que no es parte de ninguna red paraestatal de extorsión, como decían en los medios kirchneristas y como después repitió el juez Ramos Padilla, porque primero se sentenció mediáticamente y después se empezó a sentenciar judicialmente en Dolores. Y después porque sabemos, o porque yo en lo personal fui protagonista de un montón de operaciones berretas en C5E, en el canal de la venganza, y porque también quisieron que a mí el juez Ramos Padilla me terminase imputando. Yo fui como testigo a la causa Dolores y la verdad que el juez me reconoció algunas cosas de cómo estaban tratando de direccionarle y marcarle la cancha. Es una pena que lo que me reconoció a mí después no terminó cumpliéndolo, porque terminó efectivamente haciendo lo que él decía que quería evitar que le hagan, marcarle la cancha. Se la marcaron toda porque el juez fue parte también de la operación. Así que la cuarentena posibilitó que ese libro avanzase mucho más rápido, porque el cambio de gobierno, sumado a la cuarentena, me quitó la posibilidad de trabajar en televisión. Se sucedieron distintos despidos repentinos, tuve más tiempo libre y me leí varios expedientes judiciales, como el de la causa Dolores, y se terminó de escribir este libro que las principales editoriales del país no querían publicar, no quisieron publicar. De hecho, hoy el mercado editorial argentino lo ha copado el kirchnerismo, después del Sinceramente se nota cada vez más. Los libros que son grandes operaciones de prensa, financiados por el kirchnerismo y que hoy son los bestsellers y lo que más se fogonea en los medios de comunicación, como el libro Hermanos que tanto se está hablando y que cualquiera que lo lea va a darse cuenta que es como la causa Dolores, puff, humo, 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 y no mucho más. Y este libro, a mi entender, relata qué pasó realmente. Es un libro de hechos, no de relato, pero analiza el relato kirchnerista, el relato que comenzó durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, en la crisis con el campo, pero que tuvo un capítulo muy importante que el libro se ocupa, que es la resistencia acá, y que nace el 9 de diciembre del 2015, cuando Cristina en Plaza de Mayo le marca las bases a su militancia, a miles y miles de argentinos, y le dice, es por acá, vamos a resistir, vamos a meter palos en la rueda a este gobierno, que es un gobierno ilegítimo, es un gobierno que puede ser constitucional, pero es ilegítimo porque la gente fue engañada por los medios de comunicación, Manieto, Comodoro Pro, como ellos llamaban a Comodoro Pi, y entonces no lo vamos a reconocer nunca. Y así fue. Y la verdad que el plan de Cristina fue tenaz, fue exitoso, volvieron al poder y el PUF, que antes estaba en la resistencia, el PUF es esto de armar causas judiciales, de extorsionar, de apretar, de difamar, de ensuciar. Hoy está en Casa Rosada, hoy está en el poder. El libro también cuenta justamente cómo, desde la elección del 2017, el operador judicial y político más importante de la historia reciente argentina llegó al poder, que es Alberto Fernández. Cómo pasaba de juntarse con fiscales y jueces para sacar información a ir y llevarle esa información a los presos, presos entre comillas políticos, como ellos mismos se definen, caso Cristóbal López, Roberto Barata, en la cárcel, y los visitaba. Y ahí empezaba a gestarse el operativo Venganza. Todo se desencadena, o todo el proceder se acelera después del descubrimiento de los cuadernos de Centeno. Digamos que los cuadernos de Centeno destaparon la olla más importante de corrupción de la historia argentina reciente, pero también posibilitaron el regreso definitivo de los Kirchner, porque unieron a los intereses de personas que se odiaban entre sí, que se volvieron a unir porque sabían que un segundo mandato de Macri los iba a enterrar definitivamente. ¿Quiénes? Lázaro Báez con Cristóbal López, que se celaban, cada uno quería ser el más cercano a Cristina, los cuadernos los volvieron a acercar,
y parte de la patria contratista corrupta de los últimos 25 años de la Argentina, que tuvieron un objetivo en común: destruir la causa judicial Cuadernos. Así que ese te podría decir, Jorge, que es un resumen de Érase una vez en Argentina y por qué lo escribí el libro. Básicamente porque hoy creo, como dice Javier Cercas, que el periodismo no solo tiene que contar una verdad, sino que tiene que destruir tantas mentiras que están dando vueltas. Nosotros desde el Congreso la hemos vivido, porque yo incluso le pedí por el artículo 66 de la Constitución la expulsión del cuerpo. Acá está la diputada Paulo Ros, que era compañera mía en ese momento. Pedí la expulsión del cuerpo porque Tailade permanentemente se refería a Stornelli jugando con el juego de palabras, Stornelli. Yo a Stornelli lo conozco hace más de 15 años, y puedo decirte que a veces cuando nos juntamos, porque uno va a tomar café, pero no va a tomar café a un sótano, sino que lo hace a la luz del día, se vuelve hasta su casa, que es la misma casa donde vive hace muchísimos años, a veces caminando. O sea que si tuviera algo que ocultar, como vos decías recién también de Santoro, son gente que la verdad que no tienen, que el único pecado que cometieron es investigar el poder. Y cuando vos me mencionás este tema, digo, esta causa de Dolores ¿hubiera existido si no hubieran existido los Cuadernos de la Infamia? La causa Dolores es una respuesta a la causa de los Cuadernos. Es la causa espejo que ideó Cristina. La causa Dolores es el argumento que necesitaba Cristina Fernández de Kirchner para su libro Sinceramente. Todo aquel que leyó Sinceramente, que fue utilizado como forma de campaña política a mediados del 2019 y que fue también la excusa para decir, bueno, este fue el hombre que me inspiró a escribir mis memorias, Sinceramente. Él es Alberto Fernández, el que nos volvió a unir. Era como una síntesis. El Sinceramente necesitaba de la causa Dolores, porque allí, en ese libro de Cristina, que también es fuente de inspiración de Érase una vez en Argentina, hay un montón de cosas que no están en absoluto probadas, que son absolutamente falsas y que Cristina ya las dio por ciertas y que las ha reproducido por este viejo axioma de miente, miente, que algo quedará, y que todos los periodistas financiados por la plata de la corrupción, o falsos periodistas, dijeron una y otra vez. El libro no solo se centra en Dolores y en el PUF, sino que hace un repaso de la cantidad de noticias falsas, de desinformación que se dijeron en estos 4 años, que dijeron en el canal de la venganza y en los canales satélites que maneja el kirchnerismo. Es impresionante. Yo creo que Miriam Lewin se haría una fiesta con este libro. Lo que pasa es que es el nodio que ellos celebraron, el nodio que ellos festejan, porque el nodio que ellos festejan nació el mismo día de la elección del 2015. Ustedes recordarán, el 27 o 23 de octubre del 2015, en el que 2 conductores de C5N dijeron que el próximo presidente que había ganado en primera vuelta era Daniel Scioli, y que Aníbal Fernández le había sacado 3 millones de votos a María Eugenia Vidal, y lo dijeron faltando 2 minutos para el cierre de las elecciones. A las 17:58 el Zócalo ya era, ganó Scioli por amplio margen. No ganó, hubo segunda vuelta, y Vidal fue la gobernadora 4 años. O sea, vos te podés equivocar en 1 punto, en 3 puntos, en 5 puntos. Ahora, equivocarte en 20 puntos, en 3 millones de votos, claramente eso fue la operación original de los que serían los 4 años de resistencia, en la que dijeron, por ejemplo, que un jubilado se pegaba un tiro en el PAMI de Mar del Plata, o en la sede del ANSES de Mar del Plata, por la crisis económica, que era falso. Yo hablé con los familiares, tenía un problema personal, nada que ver, ganaba una jubilación importante en aquel momento, no tenía ningún problema económico, pero esa mentira se reprodujo hasta el hartazgo. Que la hija de Vidal utilizaba su helicóptero para ir a recitales de rock, era falso. Que Patricia Bullrich aparecía en videos borracha, le ralentizaban los videos y lo difundían como una verdad. Llegaron a intervenir la única cadena nacional que dio Macri en los 4 años. A nosotros, yo como cronista de televisión, era una orden que ocurría en todos los magazines vespertinos, que
cualquier hecho económico había que explotarlo al máximo, y se hablaba de la macrisis desde el 2017, la gente no llegaba a fin de mes, se moría de hambre, la heladera estaba vacía, pero ahora desaparecieron de esos magazines televisivos todos los problemas económicos. Eh, y yo recuerdo haber estado con un colega tuyo, con Álvaro de la Madrid, en un programa de televisión en junio del 2016, en el programa de Mauro Viale, cuando Guillermo Moreno dijo, y algo que también después se reprodujo mucho, Macri es peor que Videla porque Videla no le sacó la comida de la boca a los chicos y este tipo le saca la comida de la boca a los chicos. Iban 4 meses de gobierno y ya Macri era peor que Videla. Imagínate lo que dirían si alguien comparase a Alberto Fernández con Videla en un programa de televisión y dijese, le saca la comida a los chicos, a Alberto Fernández. Sería un escándalo. Es más, el novio ya hubiese levantado ese programa de televisión. Pero eso pasaba en la televisión y son hechos que me parece que hay que tener memoria cuando se comparan las actitudes de nosotros, el periodismo y los medios de comunicación en relación con los distintos gobiernos, cómo a algunos se les permite todo y a otros desde el primer día hay que bajarlo, hay que destruirlo, hay que jugar con la idea de el club del helicóptero, algo que se festejó y mucho, como también en diciembre del 2017, yo cuento en otro capítulo por los protagonistas de esa historia, cómo se armó el operativo eh, tirarle un muerto a Macri, generar un muerto. De hecho, hubo zócalos de Crónica TV en aquel momento que decían, ya hay muertos en las cercanías del Congreso de la Nación. No hubo un muerto, pero sin embargo había que inventarlo. Y después, obviamente, lo que pasó con Santiago Maldonado y todo lo que se dijo, ¿no? Se llegó a decir en televisión que a Maldonado se le fue de las manos después de una sesión de torturas tras un secuestro de efectivos de la Gendarmería Nacional. Sí, y ahora vemos nosotros que la cantidad de muertos que ha habido con este tema de la pandemia, todos ellos como el caso del chico este Astudillo, como el caso de, bueno, a lo largo y ancho del país, ya son casi un centenar de muertos, y cuando le pedimos a Sabina Frederick para que dé explicaciones, ella dice que es un tema de las policías locales, y si esto nos hubiera pasado a nosotros como gobierno, me parece que en este momento estábamos directamente en la puerta de un juicio político del presidente. Aclaro a todos los que están escuchando que cuando lean el libro, Luis aclara que dice que esto no implica negar los interminables errores de gestión del gobierno macrista, o sea que él no está haciendo una apología parcializada, sino que está reconociendo los errores que se pudieron haber tenido, pero está señalando claramente que está muy lejos, y él lo acaba de decir cuando deslizó el tema de, yo desde el primer momento dije que no eran presos políticos eran los que son perseguidos por sus ideas, estos son políticos delincuentes presos. Por eso cuando alguien me dice la política no se judicializa, que es algo muy común, como la otra expresión, hay que tener códigos en política, yo creo que los códigos son de la mafia, y cuando uno dice que no se judicializa la política, nosotros no judicializamos la política, sino que perseguimos a políticos porque están cometiendo el peor de todos los delitos, que es la corrupción, porque como decimos, se dice, y no es un lugar común, que la corrupción mata, realmente la corrupción mata, esto lo vimos en Cromañón, en Once, en La Plata, etc. El tema que yo te quería decir era, cuando estabas hablando me acordaba de una serie brasileña que tuvo bastante éxito en su momento, que se llamaba El Mecanismo. El mecanismo era la complicidad entre el poder corrupto y los empresarios. Contra ese mecanismo uno emplea la figura de arrepentido. Ahora fíjate que, porque como decíamos antes, la manera de probarlo es que alguien de esa organización se arrepienta, el arrepentimiento o la delación encubierta o el testigo protegido. Ahora vos fíjate cómo este mecanismo se va desarmando, y hoy, por ejemplo, empiezan a aparecer, y el operativo PUF también se refiere a eso, tipos que dicen, Stornelli me apretó para que yo hablara. Y ahí me consta que el abogado quizás del mayor empresario
y a lo mejor cometo una infidencia, que es Carlos Wagner, casi llorando, me dijo, se va a arrepentir y me aniquila toda la defensa que yo jurídicamente había preparado para defenderlo. Pero se ve que era tanta la carga que tenía este hombre, eso no me lo dijo el abogado, sino que lo entiendo yo, era tanta la carga que tenía y el hecho de ver que podía ser condenado a una pena severa de prisión, que prefirió utilizar la figura del arrepentido. Ahora, no Wagner, no lo sé, pero muchos de ellos están dichos que Stornelli lo sabía. Imagínate la indignación que tiene Stornelli cuando dice, venían, hacían fila para arrepentirse. Entonces yo creo que estos testimonios, como el libro de Cabot, bueno, Cabot con la investigación que hizo en su momento, que escribió también otro libro, creo que con Pancho Rivera, todo esto hace que estos libros mantengan vivo y que la gente no pierda la memoria de lo que ocurrió en esa época, porque evidentemente lo quieren repetir. Y como uno a veces quiere creer porque quiere que el país salga adelante. Yo escribí una columna que salió hoy ayer en La Nación, El deber de la esperanza, tomando una frase que en este mismo espacio pronunció hace una semana, 10 días atrás, Santiago Kovadlov. Pero a veces decís, ¿cómo puedes tener esperanza con gente que sabes que, como recibo en Twitter, dice, tengan cuidado porque viene con el cuchillo bajo el poncho? Eso es lo que a mí me alarma. Contanos algo, este trabajo, porque a lo mejor la gente no conoce todos todo lo que tiene que hacer un periodista para escribir un libro y que no es tedioso, porque yo lo vengo leyendo y para nada resulta tedioso, un libro de 400 páginas, donde cada página parecía que fuera una historia distinta. ¿Cuánto te llevó todo esto que hiciste, más allá de la época de la cuarentena, el hecho de haber tenido que ir a Dolores, haber entrevistado gente que, el caso contanos también un poco el caso del delincuente este de Alessio, que aparece que un falso abogado, contanos un poco la trama de cómo lo fuiste elaborando este libro. Me llevó un año aproximadamente. La idea nace, como te decía antes, Jorge, con los propios hechos, o nace en realidad con la indignación como periodista de decir, no se puede mentir tanto, no puedo estar viendo en televisión que digan tal cosa. A mí en lo personal, me tocaba en lo personal que una vez le hago una crítica a un extorsionador disfrazado de periodista, que es un conductor de C5N, y el tipo, increíblemente, no sé cómo tenía tan rápido esa información, seguramente se la había dado el juez Ramos Padilla de Dolores, dice, este me habla a mí, me acusa a mí de decir mentiras, y mostraban el ingreso mío a la casa de D'Alessio en el Country St. Thomas. Pero obviamente no contaba el contexto, no decía, además decía que habían sido un montón de veces, que era la persona que llevaba información y demás. ¿Qué hice? Le escribí a la producción del programa, les pedí derecho a réplica, le escribí al periodista. Obviamente durante varios días me amagó con tomarse un café y disculparse. Siempre me plantó. El productor me decía, bueno, esto es una respuesta a que ustedes, los periodistas cercanos al gobierno de Macri, nunca investigaron a Macri. Yo le decía, pero perdóname, el libro del negocio de la obra pública está en la tapa Franco Macri. Me estás cargando, yo no soy lo mismo que son ustedes. Ustedes trabajan, son mercenarios de Cristóbal López, es distinto. Y además, hace poco les volví a escribir y les dije, van 10 meses de gobierno, ¿van a decir algo de la economía en algún momento? Porque yo recuerdo que en TN, de la economía de Macri se hablaba todos los días, y de hecho la gente se enojaba con los conductores de TN que recordaban el precio del dólar, la inflación y demás. ¿Qué es lo que tiene que hacer el periodismo? Tiene que informar, gobierne quien gobierne. Y en relación con D'Alessio, yo D'Alessio tuve un solo encuentro que fue malo, porque en agosto del 2017 había publicado una nota que está contado en el libro, que era
la historia de un nuevo rico, que era un corredor de turismo carretera, que estaba noviando con la amante de Lázaro Báez. Y Lázaro Báez se entera por esa nota escrita en Infobae. Eh, ¿Por qué era nota? Y bueno, porque había un nuevo rico, porque la fuente era buenísima, mis fuentes eran muy buenas, eran casi de casualidad, pero eran realmente muy buenas porque, eh, ¿cómo contarlo? Una persona que se acerca a mí me dice, mirá, me está pasando que tengo a alguien de mi entorno familiar que me está arruinando la vida porque está agrandadísimo, está cambiando su vida, porque conoció a una abogada, a una mujer que entré en su casa y estaba repleto de bolsos con dólares. ¿Quién es esa persona? Bueno, vos la habías entrevistado, por eso me contacto con vos. Era la confidente, supuesta amante de Lázaro Báez. Esa historia le llega a Lázaro Báez en prisión, yo a Báez también lo entrevisté en varias ocasiones, y el corredor de autos en una foto aparecía con una persona pelada con un rifle que aparece en el portal Infobae. Yo no sabía quién era esa persona pelada, pero tenía un rifle y era interesante la foto. Esa persona del rifle era Marcelo D'Alessio. Ese agosto del 2017 me contacta una persona que era Barreiro, también detenido por la causa de extorsión, que lo tenía agendado como Barreiro, amigo de Estiuso, porque así me lo habían... en una ocasión yo quería llegar a entrevistar a Estiuso y me dicen, tenés que hablar con Barreiro. Bueno, y en un momento le había mandado un mensaje a Barreiro, ¿hay posibilidad de hacer una nota con Estiuso? Y era mentira que era cercano a Estiuso, pero él se hacía decir que era cercano a Estiuso. Por eso estaba agendado de esa manera. Y este Barreiro me dice, tengo una persona que aparece en una foto de una nota en Infobae y quiere conocerte. Bueno, fui al country con mi hijo y cuando llego al country digo, ¿por quién pregunto? ¿A quién vengo a ver? Un periodista, cuando quiere la información, no está haciendo 700 preguntas, va al lugar de los hechos, quiere saber. Y me dice, preguntar por el doctor Marcelo D'Alessio. Bueno, entro. Lo que le interesaba a D'Alessio era saber quién era mi fuente de información. Era lo único que le interesaba. Como no le di la fuente de información, el encuentro duró media hora, me fui y quedó en la nada misma. En esa media hora me di cuenta que era un mentiroso absoluto porque me dijo 5 cosas que yo sabía que eran falsas. Primero, me dijo que él escribía los diarios y la información de un montón de periodistas recontra conocidos, que era conocido de un montón de empresarios, me chapeó con un montón de cosas que yo sabía que eran falsas, me dio a entender que él podía hablar con Haddad y que dejase de escribir yo en Infobae, y por otra parte me dijo que él manejaba un montón de cosas relacionadas con, bueno, y que era agente de la DEA. Cuando me dijo que era agente de la DEA, supongo yo que ningún agente de la DEA se la pasa diciendo que es agente de la DEA, ¿no? Menos a alguien que acaba de conocer. Y bueno, nada. Sí, El tiempo pasó y cuando cae detenido D'Alessio, yo empiezo a tener relación, o como periodista intento llegar otra vez a estos protagonistas y empiezo a hablar con varios de sus integrantes de su familia, que algunas anécdotas están contadas en el libro. Un propio familiar muy cercano quiso hablar con el juez y pedirle una pericia psicológica a Marcelo D'Alessio, el juez no se la dio, a decirle, mirá, en el libro cuento esa anécdota, en un asado familiar me dijo, soy agente de la DEA, pero me mostró una chapita que tenía detrás el comprobante de comprarlo en un shopping en Miami. Y le dice, pero Marcelo, esto lo compraste en un shopping en Miami. El tipo decía, no, eso no es un código de barra, es un código
que si lo sacás, la DEA se va a dar cuenta. Ni su familia lo tomaba por cierto, pero el juez le tomó todo como que era real. ¿Y qué pasó? Que D'Alessio, al yo contactarme con la familia, me llamó de la cárcel, que fue una nota que hasta C5N levantó, pero levantó la parte que les convenía, no levantó todo. En esa nota él reconoce que hizo una operación para ensuciar a Stornelli, que es lo que le dijo el juez Ramos Padilla, pero el juez Ramos Padilla no quiso tomarle esa declaración, lo cual es absolutamente extraño, llamativo, porque el propio D'Alessio, que dicho sea de paso, ¿no? Porque tanto que se habla del Estado de Derecho, a esta altura, una persona que está procesada por tentativa de extorsión, que hace 2 años que está preso, ¿cómo es la cosa? Estaba mal preso Vudú, Lázaro Báez, Jaime, y los del otro lado están bien presos. Es como que el Estado de Derecho solo sirve cuando los involucra a ellos. Y reconoce en esa entrevista un montón de cosas que hizo, que fue parte de la operación para ensuciar la causa de los cuadernos, por una promesa de un cargo en la AFI. Y además, la propia familia me cuenta que él se presentaba durante tiempos, cuando le decían, ¿cómo hiciste tanta plata en estos años?, como el Fariña de Infran. Claro, porque él fue prensa del gobernador de Formosa durante varios años, y este dato también está en el libro, y el juez Ramos Padilla no lo tuvo en cuenta, y el periodismo militante tampoco, y es gravísimo. Él tiene varias sociedades armadas, varias sociedades comerciales, con el ex ministro de Justicia de Formosa. Esa es la asociación ilícita. El ex ministro de Justicia era socio de D'Alessio y además era su jefe en ARSA. Por eso D'Alessio tenía tanta información del Ministerio de Planificación, porque él era parte de la corrupción dentro del Ministerio de Planificación. Él fue parte de ENARSA y conocía el tema del gas licuado, y por eso Barata es tan importante en el operativo PUF, porque conocían a D'Alessio. Todos se conocían, al igual que Chévez, que también iba y se desempeñaba en el Ministerio de Planificación de Julio De Vido, el supuesto chacarero Pedro Chévez, el único argentino que dijo tener miedo, que se fue del país y que hace 11 meses gobierna su espacio político y no regresó nunca más. ¿Qué fue de la vida de Chévez? Y con esto cierro, Jorge, para no agotar a nadie. Cuando salió el libro me llamó sicario mediático la propia abogada de Chévez. La llamé por teléfono y hablamos en público. Le dije, mirá, no te voy a matar, no soy un sicario, si querés hablamos, hagamos una entrevista pública. Y en la entrevista pública, ¿sabés qué dijo? Que Stornelli no extorsionó a su cliente, que ese delito no existió. La propia abogada de Chévez, y está grabado. ¿Y vos pensás, el tema Chévez puede ser un tema semejante a lo que pasó con el secretario que murió misteriosamente, que murió asesinado en Santa Cruz? Y lo de Fabián Gutiérrez, Sí. lo de Fabián Gutiérrez, lo que ha pasado en los últimos tiempos en la Argentina es que el que denuncia puede terminar muerto, como ha pasado con el fiscal Nisman. El que se arrepiente puede terminar muerto, como pasó con Fabián Gutiérrez, más allá de todas las mentiras que se dijeron, al igual que con Nisman, con Fabián Gutiérrez, porque ¿qué se dijo en un primer momento? ¿Qué quisieron instalar? Fue un crimen gay, era una pareja gay y por eso se mataron. Se suicidó, primero dijeron se pegó un tiro, y nada de eso era cierto. Y después el otro problema que ha tenido el kirchnerismo en estos tiempos es que han pasado 11 meses y todavía ningún imputado colaborador se quebró. Todavía la oposición ha seguido unida, y eso es un hecho inédito para la democracia reciente de Argentina y para el peronismo, y sobre todo para Cristina, que el plan de ella, como ya es de público conocimiento, no descubro nada en el libro, es meter preso a Macri para dividir a la oposición, meter preso a los funcionarios que hicieron mejor las cosas en el gobierno de Cambiemos. ¿Qué fue lo que funcionó en el gobierno de Cambiemos? La obra pública. Bueno, necesitamos hacerle creer a la gente que la obra pública fue igual de sucia que con Julio De Vido. Necesitamos que Dietrich sea Julio De Vido,
que, que Darío Nieto, el secretario de Macri, sea Daniel Muñoz y también meterlo preso. Necesitamos que hacerle creer que Patricia Bullrich ordenó desaparecer a Maldonado, necesitamos hacerle creer que Macri te espiaba a todo argentino que pensaba distinto, necesitamos hacerle creer que existió un lawfare, que los líderes populares son perseguidos por pensar distinto en la Argentina y eh, y que hubo un ministerio de la venganza de ellos, del macrismo. Y la verdad que las dos cosas no pueden ser ciertas, porque Carrió hace poco dijo, mi gobierno no quiso meter la presa a Cristina. Y Cristina dice, me persiguieron. ¿En qué quedamos? ¿La querían meter presa o la perseguían? O perdón, ¿la querían meter presa o no la querían meter presa? Las dos cosas no pueden ser ciertas. Queda claramente demostrado esto, ¿no? Y cuando uno ve que, por ejemplo, durante el gobierno de Cambiemos, Macri no hizo absolutamente nada cuando le dijeron que en la causa de los cuadernos justamente estaba involucrado Ángelo Calcaterra, primo de él, no movió un dedo para sacarlo de la causa. Tengo las pruebas de lo que pasaba en la ciudad de Buenos Aires, que en la ciudad de Buenos Aires nunca se apretó un juez, y eso que tuvimos jueces que nos fallaron permanentemente en contra, como López Vergara, como el juez Gallardo, que paraban obras porque había un arbolito mal puesto en una autopista que nos ocasionó gastos ingentes que los pagamos todos, porque salen de las arcas del Estado y los impuestos los sufragamos todos. Sin embargo, nunca se dijo ni se agarró a un juez del cogote, como contó Yarvides, que ahora parece que no es cierto, y tampoco se presionó de la manera brutal, como ni siquiera, no de la manera brutal, de ninguna manera a los jueces. Yo creo que todo esto se va desmoronando. Lo que pasa es que a veces cuando vos ves tanto, yo el otro día lo veía en el recinto, estaba todo, vos hablaste del libro Hermanos, que es a mí cuando me dice, hubo gente que me dijo, me lo mandó, le dije, mira, yo basura no leo, porque el solo hecho de empezar a leer en diagonal, y te das cuenta que es una redecilla entre hermanos, y el otro día diputados, votándose el presupuesto, diputados del oficialismo, dijeron, qué raro que no dijeron nada a defenderlo a Macri del libro Hermanos. Yo le contesté que la verdad que eso era para cotilleo de peluquería o era para los programas de los chismes de la tarde. Que habláramos de en serio acá, quiero decirles que está, si alguno quiere hacer alguna pregunta o si quiere hacer alguna pregunta a él, está Luis Pastori, que es un diputado nuestro de Misiones, de la Unión Cívica Radical, que realmente es una de las personas que con cero las pinas más deben saber del presupuesto. Y uno ve con la seriedad que trabajan y uno lo compara con estos tipos que todo el tiempo están con ese lenguaje jurásico, paleolítico, de la sinarquía internacional, de los grupos concentrados. La palabra grupo concentrado ya me tiene podrido, porque grupo concentrado también es C5N y todos los canales de televisión. O quieren que les diga yo que en ámbito financiero no puedo publicar nada porque el ámbito financiero está dirigido por Cristóbal López, que es de Cristóbal López. Esto hay que decirlo, en ámbito financiero estoy prohibido. Me dijeron, mira, porque un día empleé dos palabras, moratoria e impunidad. Imagínense, moratoria e impunidad para los oídos de López y de Sousa, es como, no sé, si yo te insultara a tu madre, es más o menos lo mismo. Entonces, esta gente, después te están diciendo que los medios están concentrados en manos de quién. Están concentrados en manos, la grilla televisiva durante la época del macrismo, uno la miraba de punta a taco y sacando TN y sacando algún otro medio más, en ese momento no estaba La Nación Más, el resto era monocorde, era todo el mismo color político. Le quiero agradecer a Luis Pastori que esté entre nosotros, como también a la diputada mandato cumplido María Cristina Guzmán, a Cristina Brunet y a el diputado Pablo Torello, que también se encuentra entre nosotros, ya lo había anunciado, a Paulo Rosa, así que les quiero agradecer porque son compañeros míos y trabajamos muy a gusto con todos ellos. Además, Jorge, sí. Además, Jorge, disculpa que a veces me meto yo, disculpa que a veces me pongo a hablar yo y el invitado sos vos, ¿no? No, pero ustedes tienen un diputado, por ejemplo, que fue parte. Hay tres grandes diputados que fueron parte del PUF y que siguen reproduciendo todas las mentiras y que están obsesionados por el tema de los servicios de inteligencia y que creen que todo aquel periodista que los ha investigado o que ha dicho algo que les molesta es un servicio de inteligencia.
Hace poco Leopoldo Moró en televisión dijo, no se animó a dar mi nombre porque la verdad que ya a esta altura alguna querella o alguna denuncia penal deberían ganarse estos personajes. eh, Dijo que Macri había contratado un servicio para lanzar la contraofensiva y volver al poder a través de un periodista que empezaba a escribir en La Nación y un influencer que trabaja para ese periodista. Bueno, no me nombró, yo justo había empezado a publicar notas en La Nación y el influencer era Camilo Cagnacci de Periodismo y Punto, mi portal. ¿Por qué? Porque nosotros empezamos a publicar la verdadera historia de la causa de Loma de Zamora y descubrió Cagnacci que Pirincho no era Luis Majul y la verdad que no pudieron contestar nada al respecto, o sí, en realidad siguieron reproduciendo las mentiras. También que Darío Nieto, el secretario de Macri, no mantenía chats con D'Alessio, algo que también inventaron, porque Nieto, el secretario de Macri, tenía una nota que yo escribí sobre D'Alessio en su celular. Cuando se lo abrieron encontraron eso y dijeron, este es el chat de Nieto con D'Alessio. Pero no hay chat, o sea, es una nota periodística. ¿Cuál es el chat? Esa es la manera de inventar la información. Y lo grave también es que, por ejemplo, el libro este del hermano de Macri está en Telam, está en Canal 7, está en los medios públicos. ¿Por qué nosotros no tenemos derecho a estar en los medios públicos también? ¿Por qué? ¿Por qué? Seguro, ¿Por qué? seguro. Ya, la verdad, tendría que ir a la puerta del canal y decir, o sea, ellos, si les pasaba eso, hacían un show absoluto de victimización y decir, me persiguen, no estamos, somos censurados. Y la verdad que lo conozco porque trabajé en Canal 7 y me fui durante la gestión de Hernán Lombardi porque estaba cansado de que no se pudiese hacer ni avanzar mucho, porque la verdad que es un canal que durante el gobierno de Cambiemos lo siguió controlando en gran parte el kirchnerismo. Lamentablemente es un problema y, 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 y bueno, ahora le dan Hay la que lectura a decirlo, este libro. hay que decirlo, Luis Jorge Goldenberg, ¿lo ubicás, Jorge Goldenberg? ¿Lo ubicás? Un chico que estaba en Ex Canal. número 2 de noticias, detrás de Clausero. Sí, bueno, estaba con Clausero y los dos me decían, las veces que yo fui a hablar en Canal 7, en la televisión pública, los dos me decían exactamente lo mismo. Están diciendo que es una cueva del macrismo y te puedo asegurar, y Hernán me lo mostró, Lombardi, nombramos 7 personas, 7. Me dijo, no podemos hacer nada. Los propios periodistas que los conozco de años de ahí me decían, la verdad que se han portado ustedes como no se portó nunca nadie. Lo que pasa es que, ¿sabes qué ocurre? Lo que te subleva, vos recién lo dijiste. Espero que alguna querella prospere. A Moró lo tenemos denunciado lo he denunciado yo también por revelar secretos de la AFI en el marco de la Comisión Bicameral de Seguimiento de los Organismos de Inteligencia. No pasó absolutamente nada. Lo que va avanzando, incluso más, una jueza, por eso a mí me hacen reír cuando nosotros dicen que designamos jueces. La única jueza que designamos, María Eugenia Capuchetti, que fue designada durante nuestro gobierno, fue la única, en federal me refiero, y el juez Rodríguez, bueno, también, pero son jueces que directamente no respondieron, no responden antes no respondieron antes a nosotros, ni tampoco ahora están respondiendo, ni tampoco ahora nos responden a nosotros. O sea, son jueces que están marcadamente ideologizados también, porque en el caso de Capuchetti, sistemáticamente todas las denuncias que han ido avanzando, y me lo digo porque eso no significa estar entrometiéndome en la justicia. Yo tengo todo el derecho, como ciudadano y como abogado, a criticar los fallos. Sobre todo porque si el fiscal, que en este caso es Carlos Stornelli, hace un requerimiento fiscal con una prueba abundante, una prueba, la verdad, profusa, inteligente, no porque la hayamos elaborado nosotros, sino porque él le dio una impronta especial, rechaza las denuncias, elimine, las manda a un lado, manda al otro. Yo quiero que sean independientes, que no respondan, que está bien que no hayan respondido, que entraron durante nuestra gestión y que hayan sido independientes, pero quiero que ahora también sean independientes, y no es porque estén fallando en algunos casos, en algunos supuestos, en forma contraria a nosotros, sino que por lo menos investiguen, tengan la delicadeza de investigar y después, con todas las pruebas, claro, pero si permite que las investigaciones continúen, la prueba va a ser tan contundente como el caso de los cuadernos, que no puede tener otro destino que la condena. Y tengo todo el derecho de criticarlo.
como ciudadano y como abogado, porque si yo no pudiera criticar como abogado una sentencia, mal podría recurrir ante una instancia superior para que esa sentencia se revocara contra el imperio. Entonces creo yo que, y a mí en el caso este realmente me fastidia mucho porque jueces que venían con el rótulo de independiente, cuando llegan al gobierno se produce la defección estratégica, se transforma en una justicia oportunista, en una justicia que trata de ver cómo va gambeteando. Y vos ves tipos como Raúl Ple, como Ricardo Sáenz, como Carlos Stornelli, que se penan el alma, fiscales que dejan todo, el negro Rívolo, y vos ves que se encuentran de pronto con otras paredes directamente, ¿no? Periodismo y Punto se titula el portal que le hago propaganda yo por mi cuenta, no me dijo nada, de Luis Gasulla. No me tiró ningún chivo a nada. Lo estoy haciendo porque la verdad que se lo merece, y el libro tampoco lo estoy haciendo ningún chivo del libro, pero si quieren lo más completo en materia de lo que ha pasado en corrupción en los últimos años, lo van a encontrar acá. Y quiero nada más, antes de que abramos una ventana de preguntas, decirle que siempre me llamó poderosamente la atención un tema para justificar la corrupción, y esto relacionado con los medios concentrados, para justificar la corrupción un día, un periodista militante, Hernán Brienza, dijo, bueno, es lógico que coimeen los funcionarios, porque frente a los poderes concentrados tienen que tener herramientas poderosas, y una herramienta te la da el dinero. Entonces me hace acordar esto a la famosa frase que acuñó hace muchísimos años Perón, cuando decía roban pero hacen. Y estos roban porque tienen que enfrentar a los poderes concentrados. Esto mismo lo dijo, no lo dijo solo este periodista, sino que también lo dijo Guillermo Moreno, y lo dijo también un prestigioso abogado laboralista, Recalde, el padre Mariano Recalde, que me sorprendió cuando dijo, bueno, después de todo, es muy normal que los gobiernos coimeen. Y acá por eso los pongo siempre como ejemplo los diputados que están, porque forman parte del centenar o de la gran mayoría de los diputados y funcionarios, como también pasa en el Poder Judicial, que son sumamente decentes, pero lamentablemente los que hacen ruido son las minorías que son corruptas. Si hay algunas preguntas, y si no, algunos quieren hacer alguna pregunta, las preguntas las hacemos por escrito, les digo a todos, porque si no, si alguno quiere hacer alguna pregunta por escrito, hágala. Si alguno... ¿Hay Dale, preguntas? Jorge. Sí, Jorge. ¿Cómo? Sí, Jorge, dale. Tanto para Luis como para vos. Así que, si te parece, le acerco la primera pregunta a Luis Gasulla. Y esta primera pregunta seguramente, Luis, te va a gustar, ¿sí? Es una pregunta de Ernesto Bobe Cáceres y voy a leerla meticulosamente. Dice, que nos diga Luis dónde conseguir su libro. ¿Dónde conseguir el libro? Está en las librerías Jenny y el Ateneo, y espero que esté en todas las librerías a partir de la semana que viene. Se agotó la primera edición, así que el fin de semana supongo que debería llegar la segunda. Y si no, que me escriban a mí en lo personal. Ahí la veo a Silvia Giribone con el libro en la mano. Le mando un beso. Y si no, que me escriban a mí, pero en Jenny y el Ateneo sé que está. De hecho, estaba cuarto entre libros periodísticos. Estaba bien posicionado. Bárbaro. Bueno, muchas gracias. Gracias, Silvia Giribone de Río Negro. También gracias a otro periodista destacado que está acá, que es un seguidor de nuestro Zoom, que es el periodista Jorge Ruirión. Saludos, Jorge. Bueno, la pregunta en este caso es de Gustavo Domato. Y Gustavo te pregunta, ¿de dónde saca el kirchnerismo fondos para financiar todo lo que todo lo que describís vos, tanto como editoriales, canales de televisión, jueces, etcétera, etcétera? ¿De dónde sacaron ellos la plata? ¿De dónde la sacaron y de dónde la siguen sacando? Bueno, es la plata obviamente de la corrupción, está claro. Hay una cifra estimada de cuánto salió la causa PUF. Salió mucha plata, porque cuando los periodistas militantes hablan de corrupción en la profesión periodística, de hecho Roberto Navarro llegó a decir que
Daniel Santoro, esto lo llegó a decir, es una locura, era peor que los genocidas de la dictadura porque extorsionaban, apretaban y se quedaban con las propiedades y los bienes de los extorsionados. Eso lo dijeron en radio. Yo me pregunto, Santoro hace 25 años vive en la misma casa y nosotros publicamos hace poco, obviamente Navarro no dijo nada al respecto, que él se compró un piso frente a la Embajada de Estados Unidos en medio de la macrisis, como así la llamaban, a mediados del 2019 y pagó $1.400.000 cash. Obviamente Navarro tuvo suerte que el dólar en aquel momento estaba 35, 40 pesos. Hoy está un poquito más caro. Pero, ¿cómo hizo? Yo este es el fondo de mi casa. ¿Cómo hacen? No lo puedo creer. Porque supuestamente estaba perseguido, censurado, sin pantalla y logra tener ese poder adquisitivo. Es sorprendente. Es la magia del periodismo militante. Pero hay mucha plata. Durante el gobierno de Macri, los medios kirchneristas no solo dejaron, eh, eh, no solo no dejaron de existir, sino que crecieron. Eh, este personaje en cuestión creó su propio portal de noticias, creó su radio online. ¿Cuáles son los periodistas que están más en las cartelerías en vía pública en la ciudad de Buenos Aires? Yo veo las caras, la cartelería es costosísima, es muy cara. Y los afiches, no está Radio Mitre, está Radio 10, no está Clarín, está la nueva radio, la que lanzó Santa María el 17 de octubre, que es una radio objetiva, pero que nace el 17 de octubre, ya nace mal parida como objetividad. Y eso es plata, bueno, es la plata de la corrupción. De hecho, la operación también se armó con jugosos abogados caranchos, que a mí me recuerdan no sé si alguno de ustedes, Jorge, viste la serie Better Call Saul. Llámenlo a Saul Goodman, porque son igual a Saul Goodman. No es un abogado penalista que se centra en lo técnico, sino que es un abogado capaz de armar una operación, es un abogado capaz de estar detrás de una fuga de presos, es un abogado capaz de ir y extorsionar arrepentidos o apretados. No lo digo yo, lo dice el ex contador de la familia Kirchner, quien en su declaración se cansó de su abogado, Carlos Beraldi, que en un momento se dio cuenta que le estaba mandando metamensajes de parte de Cristina Fernández Kirchner. No lo digo yo, me lo dijo en prisión el propio Lázaro Báez, que le querían meter abogados para que estuviese más interesado en defender a Cristina Fernández Kirchner cuando empezó a dar algún tipo de señal de que iba a hablar de los negociados en el Ministerio de Planificación. De hecho, es así que a mediados del 2016, cuando lo entrevistó por primera vez a Lázaro Báez, ninguno de los medios kirchneristas dijo ni pío de esa entrevista. Cuando Lázaro Báez dice, todos me usaron de forro, incluso Cristina Fernández Kirchner, la Cámara Argentina de la Construcción se limpió el culo conmigo. En aquel momento, Báez estaba enojado por un escrache que había sufrido sus hijos cuando en el aeropuerto internacional, en el aeropuerto de Jorge Newbery, cuando llegaban a Buenos Aires desde Río Gallegos, y en ese mismo vuelo estaba Guado de Pedro y Máximo Kirchner, y los 10 militantes fueron a escrachar al hijo Leandro Báez, y Máximo Kirchner pasaba por atrás. Entonces el padre dice, esto me lo armó Cristina, ¿cómo puede ser? Lo escrachan a mi hijo, que no lo conoce nadie en aquel momento, y Máximo Kirchner pasaba. Bueno, todo eso es plata, y la verdad que el kirchnerismo ha tenido mucha plata para hacer todas esas operaciones. Muchísimo. Agrego lo que, Gustavo, hola, ¿cómo andás? Agrego lo que estás diciendo, lo que dijo Luis, lo que había dicho yo antes, que Hernán Brienza justificaba todo ese dinero mal habido porque era la manera como ellos, cuando se fueran del gobierno, podían enfrentar a quien ellos entendieron que Cristina no tenía por qué entregar los atributos del mando,
porque implicaba una rendición incondicional. Esa es la mentalidad que tiene quien ahora está pidiendo a gritos un acuerdo. Entonces, queda claro, a mí me han contado incluso, esto es lo que costó y está costando la defensa de Cristina. Una suma que ustedes no se imaginan lo que es. Estamos hablando de millones de dólares. No está. ¿Y eso de dónde surge? Si a Stornelli le imponen una fianza de 10 millones de pesos y me dice Stornelli que va a tener que hacer una vaca, porque la fianza que le están imponiendo ahí es esa. Le han retirado el pasaporte para salir del país. Está pelado igual todo. No creo que prospere, porque el fiscal, porque la Cámara de Mar del Plata seguramente no va a hacer lugar a ello. Pero mientras tanto, ellos, sin embargo, ni se inmutan, nunca tuvieron. Es más, cuando le impusieron una fianza lógica y razonable a Lázaro Báez, dijo, ¿de dónde sacó la plata? Y tiene 1.412 propiedades en 8 provincias. Entonces, esto es lo que pasa ahora, que estamos viendo todo como una burla, realmente, que es lo que a uno más lo subleva. ¿Algunas otras preguntas hay? Sí. Una nueva pregunta también de Gustavo que le pregunta a Luis, ¿por qué los medios tienen una cobertura tan asimétrica, si eso es ideología o es guita? Hay dos cuestiones. Creo que casi todo pasa por esas dos cuestiones, lo económico y lo simbólico. Pasaba con el tema de los derechos humanos y cómo las organizaciones de derechos humanos realizan un pacto estratégico con el kirchnerismo porque las compra simbólica y económicamente con sueños compartidos. Y con el periodismo pasa lo mismo. Económico porque en el gobierno de Macri bajó muchísimo la pauta oficial, bajó mucho. Hay periodistas que estaban acostumbrados a vivir muy bien, y con la relación con Marcos Peña, el gobierno de Cambiemos decidía poner más plata en otros ámbitos, llámese YouTube, Facebook, redes sociales, y no tanto en nombres propios. Yo no recibí pauta durante el macrismo, no recibo pauta durante el kirchnerismo, no dependo de la pauta, me manejo con la suscripción de los que me leen y con eso tengo un ingreso decente para poder llegar a fin de mes. Pero hay muchos periodistas que están acostumbrados a vivir como vedettes, y entonces eso es plata. Y entonces ahí juega casi la extorsión de, no me ponés la plata que me venían poniendo, te voy a empezar a pegar. Y eso pasó durante el macrismo. Y después está el aspecto simbólico, que hay una generación de periodistas jóvenes, que diría que van de los, o no tan jóvenes, de los 45 años a los 20 años, que se han enamorado de las supuestas bondades del kirchnerismo y además que han estudiado en carreras universitarias. Yo estudié en la UBA, Comunicación Social, previo a la llegada de Néstor Kirchner al poder. Igual me recibí ya con Kirchner como presidente, pero recuerdo a mis docentes que eran kirchneristas antes de que existiese el kirchnerismo. O sea, es el llamado falso progresismo. Y la verdad que hay muchos periodistas que se recibieron en la UBA o en distintas universidades y que tienen a estos periodistas militantes como profesores, como docentes, que creen esa teoría de que la sociedad, ahí están los buenos y los malos, que los malos son los ricos, las grandes corporaciones, y los buenos son los líderes nacionales y populares que están al margen del Código Penal, que si roban es un invento de la derecha, y ñaña. Y reproducen una y otra vez eso. Y después, si pasa lo de Guernica, es represión, todo es represión, y fíjate que esa pelea de ideas, o esa batalla cultural que ha destruido, a mi entender, gran parte del periodismo, ya llega hasta el diario La Nación, que a veces te titula una noticia como el mal momento que pasó el periodista Brancatelli. Ahora, si le pasa lo mismo a un periodista que piensa distinto, no es el mal momento. Y cuando ves el mal momento es que una jubilada de 80 años le dijo en un supermercado, ladrón. Es el mal momento. A mí me pasa todos los días. Me cruzo con un fanático y me recontraputea. Y no estoy llorando en todos lados. Pero
esa es la doble vara que se ha instalado en gran parte del periodismo. O sea, es el problema económico y es lo simbólico. También está instalado que los únicos que pueden gobernar son los peronistas, que son los únicos que pueden garantizar la gobernabilidad, y a un gobierno no peronista se lo mide con los valores de Australia, Suiza, o los países escandinavos, y un gobierno peronista al ladrón es simpático, es divertido, es gracioso, se lo justifica. Me llega una pregunta, a mí, una pregunta que es más que nada muy particular. ¿Vos sos algo de Luis Gasulla, que está, homónimo tuyo, que escribió un libro sobre el prisionero de Santa Ana de Bonpland? No, ¿sabés qué? Eso también, cuando publiqué El negocio de los derechos humanos decían esa cuestión. Luis Gasulla, ese libro es del 75-76, es mi abuelo, falleció en el año 2001, ganó el premio Nadal en España, y bueno, lamentablemente no vivió estos, qué sé yo, pues, se hubiese amargado mucho viviendo durante los años kirchneristas, pero no supo, o lo sabrá desde el más allá, que su nieto terminó siguiendo sus pasos. Pero sí, fue un escritor argentino que triunfó más en España, pero acá también tenía muy buena relación con los escritores, con Cortázar, con varios de los escritores más importantes de los años 70. Pero él fue gendarme, entonces le decían el escritor gendarme, y cuando publico yo El negocio de los derechos humanos en el 2012 decían, es un libro escrito por un militar, porque confundían Luis Gasulla, mi abuelo, conmigo. Y él fue militar, pero se retiró en el 69, fue de la primera generación de gendarmes, o sea, nada tuvo que ver con la dictadura militar. De hecho vivió en España en esos tiempos porque ganó el premio Nadal, fue el primer argentino en ganar el premio Nadal en el 73 o 74. Esteban Galvez fue el que hizo la pregunta, no la escuchó, pero ahora se lo voy a decir, que es el abuelo de Luis Gasulla, que hoy nos honra con su visita. Manda también felicitaciones, dice que muy claro todo. Luis Pastori, diputado nuestro que mencioné antes, el diputado con la espina, que los dos que más saben de presupuesto en nuestro bloque. También manda saludos Cristina Brunet y Carolina Castex, diputada nuestra por Santa Fe. ¿Hay alguna otra pregunta más o sigo yo con estos? Sí, Jorge, tengo dos preguntas que en este caso perdón, son para Esteban Galvez, que es el que hizo la pregunta de tu abuelo, dice realmente felicitarlo porque es una novela extraordinaria. Sí, escribía novelas en serio. Es otra cosa. No, escribía en serio mi abuelo. Te felicita a vos por eso. Sí, bueno. Charlie. Jorge, te decía, tenemos dos últimas preguntas que en este caso están dirigidas para vos, ¿sí? Y son preguntas de dos Carlos. La primera de Carlos Briglia y la segunda de Carlos Frolich. Así que, si te parece, empezamos con la de Briglia. Las dos juntas, es la que quiero que el cierre lo haga Luis. Dale, perfecto. Bueno, la primera pregunta, que es la de Briglia, te dice: Jorge, hace 8 meses se establecen severas limitaciones a derechos elementales consagrados por la Constitución: libre circulación, trabajar, ejercer industria ilícita, propiedad, mediante decretos del presidente. ¿No considera usted que tan graves medidas, las modalidades de su aplicación y el marco de actuación del Ejecutivo y de las provincias, debieron haber sido dispuestas por ley del Congreso Nacional? ¿No se ha concedido casi la suma del poder público al presidente, sin siquiera el respaldo de un estado de sitio? ¿No procedería una demanda judicial en tal sentido? Bueno, no puedo menos de coincidir con lo que está diciendo Carlos Briglia. Gracias, Carlos. Coincido. Se ha excedido a la facultad del 99, inciso tercero de la Constitución. Acá hay destacados colegas como Fernando Prota, Beltrán Gambier,
Domingo Federici, Luis Sebasco, que van a acompañar seguramente esto, que se excede totalmente el 99 inciso tercero, porque los decretos de necesidad de urgencia, pegados a las 4 materias tradicionales que siempre estuvieron, tema tributario, tema electoral de partidos políticos y materia penal, pueden funcionar nada más en lo que no está vedado cuando el Congreso no esté en funciones. Claramente el Congreso está en funciones y esta catarata de decretos de necesidad de urgencia tendría que haber desaparecido. Eso por un lado. Y por el otro lado, la otra pregunta es que, bueno, hemos llegado hasta el extremo de que lo que separaban las provincias entre sí eran límites, y acá ya, con lo que hemos visto, lo que está ocurriendo en Formosa, dejaron de ser límites para ser fronteras. O sea que incluso más, poco más están para querer establecer una suerte de aduanas interiores que está absolutamente eso prohibido por nuestra Constitución Federal. Entendemos claramente que entendemos que esta situación, con una justicia que funciona a media máquina y con un poder judicial con las limitaciones que tiene, las limitaciones en cuanto a su funcionamiento. Nosotros, por suerte, los diputados Juntos por el Cambio, estamos en la última sesión, fuimos masivamente, incluso más nos tenemos que alternar en las bancas porque para no violar protocolos sanitarios. Pero bueno, no es lo mismo discutir así, discutir cara a cara. Pastori lo puede esto corroborar cuando hubo algunas cuestiones que había que acoplar en el debate en particular, y él se tenía que estaba en el recinto, viviendo en Misiones, teniendo que venir de Misiones a Buenos Aires, ahora lo veo que está en el despacho acá en el Congreso, tenía que preguntarle al presidente de la comisión, Heller, que estaba cómodamente instalado en una sala, no sé si de un sindicato, donde era, pero una sala muy, muy rumbosa, estaba instalado ahí y tenían que discutir o por lo menos acordar alguna incorporación que se hacía en el presupuesto a distancia. Me parece que eso creo que contesta la pregunta de Carlos Briglia y rápidamente haceme la otra si quiero que... Dale, ok. Bueno, ahora es la pregunta de Carlos Freud. Bueno, la pregunta de Carlos es muy personal, sí. ¿Sí? ¿Y? Te escuché que me dijiste, espera, perdón. Las preguntas en realidad tienen que ser dirigidas a Luis, pero bueno, rápidamente contesto. Dale, ok. Bueno, Carlos nos aclara que él es afiliado radical, ¿sí? Afiliado al Partido Radical desde el año 1982 y acérrimo defensor de Juntos por el Cambio, ¿sí? Pero pero no obstante eso, le preocupan ciertas declaraciones que se dicen y contradicen con otros integrantes de Juntos por el Cambio. Y querría, tener tu feedback al respecto. Por más que nos quieran dividir, en la coalición de Juntos por el Cambio, de coalición opositora, se mantiene más firme que nunca. Puede haber diferentes voces, lo cual es saludable porque no buscamos la homogeneización del discurso, la hegemonía de la palabra, no consagramos verdades, sino que es un espacio abierto, plural, y nuestra fuerza radica en la unidad, en la diversidad. O sea que puede haber visiones distintas, incluso más, esto lo hemos hablado, sobre todo a lo mejor se refiere al caso Rafecas, puede ser, pero me parece que acá lo que se busca es, como digo siempre, no eliminar diferencias, sino armonizar contradicciones, que como somos seres pensantes, imbuidos de un fuerte pensamiento crítico, es muy lógico que estemos debatiendo cuestiones porque tenemos el sustento que no tiene la coalición gobernante, que es el respeto a la Constitución, al Estado de Derecho, a la justicia independiente y a la propiedad privada, hoy que tanto se está cuestionando, al elogio al mérito, y en ese sentido me parece que puede haber voces distintas, pero eso no implica que esté alterada la unidad. Y esta historia de que hay halcones, que hay palomas, hay gente que tiene un temperamento más moderado, otra gente que tiene un temperamento más fuerte, pero es como en la vida no todos en una familia, el padre, la madre, los hijos tienen el mismo temperamento, y sin embargo se mantienen unidos a través de los años, así que eso me parece que, sobre todo porque hay un común denominador que, repito, se llama Constitución Nacional, el texto normativo de base de nuestra sociedad, que es el que nos encuentra levantándolo permanentemente como una bandera. Si no hay alguna pregunta para Luis, me gustaría que hicieras un cierre, porque lo que dijiste hoy, la verdad que ha sido con mucha valentía, tocaste todos los temas, tocaste también las vicisitudes que sufre un periodismo de información, un periodismo de investigación, mejor dicho,
cuando quiere ser absolutamente independiente, que se tiene que refugiar en un portal, que afortunadamente existe esto, más allá que nos quieran imponer el odio, existen las redes sociales, y un portal en el que te da muy bien, porque el periodismo y punto está muy desarrollado, por cierto, pero que a lo mejor hoy está bien, en el sub 40 tiene más difusión el portal que la prensa gráfica o que incluso los canales de televisión, pues yo lo veo con mis hijos, y lo verán todos los que están acá, que tienen hijos adolescentes o hijos ya grandes, que la verdad es esa. Pero te agradezco esto y que como cierre nos cuentes un poco cómo ves la situación del país hacia el futuro. Yo te condicioné un poco cuando te dije este artículo que escribí en La Nación hoy o ayer, que se llama El deber de la esperanza, pero creo que vos, más allá de que conmigo compartís la corrupción imperante, entendés también de que tenemos que tener una esperanza. Sí, Jorge, bueno, nuevamente gracias por la invitación. Son pocos los lugares para poder expresarse en la actualidad, pero sí, la esperanza es lo último que se pierde, y además porque me parece que, que gran parte de la Argentina no come vidrio, que ya los conoce. Cuando se habla de es un gobierno que recién asumió, es falso, son 13 años de este gobierno. No se puede analizar lo que estamos viviendo sin olvidar que hubo 12 años y medio previos del kirchnerismo, entonces ya hay un hartazgo de por lo menos la mitad de la Argentina. Hay un 10-15% de la Argentina que es el que termina definiendo las elecciones, que es el votante Tinelli, podríamos decir, que un día vota Macri, otro día vota Alberto, otro día vota Massa, otro día vota Berni, otro día se enamorará de los liberales, otro día se enamorará de la izquierda, va y viene, y ese es el voto a seducir por el que sea que defienda los valores que todos vamos a coincidir, que es la República, la Constitución, el Estado de Derecho y sobre todo eh, eh, el esfuerzo y el mérito que hay que trabajar, que hay que progresar, el verdadero progresismo, ¿no? No el falso progresismo, que es el pobrismo. En lo económico me parece que todavía no hemos visto lo peor, que la inflación se va a agudizar, que va a haber, que ellos se van a violentar aún más cuando se vean más acorralados, que, que sí, es cierto que hay golpistas dentro del Frente de Todos y que todos debemos tratar de que Alberto Fernández cumpla con su mandato, pero la responsabilidad de que ello ocurra, sobre todo, es del propio espacio del Frente de Todos, ¿no? Los que dinamitan o los que insultan entre espacios de poder a la propia autoridad presidencial son ellos mismos, ¿no? Que es algo casi inédito en la historia reciente argentina, o podríamos ir a lo que pasó con Isabelita, es lo más parecido, cuando el propio peronismo socavaba, pero creía que cuanto peor era mejor. Ojalá que no se repita esa página de la historia argentina, pero también preocupado de que se evite un estallido social, porque los indicadores económicos que hoy tiene la Argentina son aún peores que el 2001 y que el estallido social está a la vuelta de la esquina. Es falso creer que durante los gobiernos peronistas no hay estallidos sociales, no hay saqueos o no hay tomas. Lo acabamos de ver en Guernica, lo vemos en distintos lugares del país, y creo que las organizaciones sociales de izquierda que apoyaron este gobierno lentamente lo van a ir se van a ir alejando y van a generarle varios conflictos en la calle que ellos tendrán que explicarle a la militancia cómo Patricia Bullrich era represora y Bernie es un progresista. ¿Cuál es la diferencia? Tal cual. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por las preguntas a los dos, Carlos Forlís y Briglia, y gracias también a la pregunta que hizo cuando vi abogado destacado, no lo mencioné, aquí hizo una pregunta también muy interesante, que fue Ernesto Baboy Cáceres. Bueno, y a todos, sí, a todos los que nombro y los que no nombro, que algunos los veo por ahí, otros, bueno, la pantalla es chica, así que no los puedo ver a todos. Muchísimas gracias, un fuerte aplauso para nuestro amigo Luis Gasulla, que tuvo la gentileza de acompañarnos esta tarde,
Y recuerden, no tengo ninguna participación en el libro, simplemente cómprenlo. Yo tuve la suerte que me lo regalaron, pero si no se los presto, o sea, no estamos para vender libros, sino para promocionar las buenas acciones, sobre todo cuando es periodismo serio de investigación, donde acá no hay intereses subalternos, sino solamente la búsqueda de la verdad. Gracias a todos. Gracias, Jorge. Gracias. Saludos a todos. Chao. Gracias, Luisito. Hasta luego. Gracias.